Corría el 19 de abril de 1970 en Colombia. Miles de ciudadanos salían de sus casas para votar por un nuevo presidente de la República. Había un ambiente tenso en medio de una etapa de violencia e inestabilidad. De noche, casi llegando la madrugada, los electores oían atentamente por las emisoras de radio los boletines electorales de las distintas regiones. La suma de los resultados locales daban un ganador reñido, pero claro ganador al fin: el general Gustavo Rojas Pinilla, que había sido presidente de la nación entre 1953 y 1957, un preparado militar que lideró un periodo de pacificación y desarrollo económico y social en una Colombia convulsa, hasta que conspiraron en su contra los dos partidos históricos de la Nueva Granada, así como la llamada oligarquía colombiana y el poder extranjero. 13 años después, en la mañana del 20 de abril de 1970, después de la elección presidencial, Rojas Pinilla y sus simpatizantes esperaban la noticia oficial de que volvieron al poder por la vía de los votos. Sin embargo, con la mirada incrédula de algunos en esa mañana, el gobierno declaró al oficialista Misael Pastrana Borrero como vencedor de las elecciones presidenciales, en lo que inmediatamente fue denunciado por el movimiento de Rojas Pinilla, así como en los días y meses posteriores, como un fraude electoral. Pero ¿cuál es la historia detrás de este controvertido día que marcó la historia contemporánea de Colombia? ¿Cómo se desarrollaron estos eventos y qué vino después de este llamado robo a la democracia? Acompáñanos hasta el final de este video. Les habla Reinaldo José Carrillo Vilches, esto es La Nueva Enciclopedia, y los invito a que nos den un gran apoyo dándole me gusta a este video, dejando sus comentarios que siempre los leemos todos, activando las notificaciones en la campana, suscribiéndose por supuesto al canal y compartiendo este material con todos sus conocidos en WhatsApp, en redes sociales y en cualquier otro espacio. Así que sin más nada que agregar, empecemos con la historia de hoy. Para contar la historia del fraude electoral de Colombia de 1970, es necesario echar un vistazo a las últimas 2 décadas de la vida política colombiana y la del mismo Gustavo Rojas Pinilla. La década de 1950 en Colombia inicia con las consecuencias políticas y sociales del asesinato de Jorge Eliezer Gaitán, el 9 de abril de 1948. Gaitán había sido un controvertido líder popular que con sus ideas y acciones había desafiado los intereses de diversos grupos políticos y económicos que conspiraron para consumar su homicidio. A la muerte de Gaitán sucede una ruptura del orden social y una suerte de pequeña guerra civil enmarcada en lo que historiadores han llamado como el periodo de, abro comillas, la violencia, en el que en el medio de gran inestabilidad social y zozobra política, guerrillas de diversos bandos liberales, comunistas y conservadores se batían en duelo entre ellas y contra el Ejército Nacional, dejando un largo y cruento rastro de sangre, muerte, homicidios, desapariciones y torturas. Mientras tanto, el Partido Conservador y el Partido Liberal, que habían sido las fuerzas hegemónicas que históricamente se habían peleado por el poder en Colombia, mantenían esa misma pugna en medio de este periodo de la violencia. En las elecciones de 1950 resulta electo el conservador Laureano Gómez, quien al año delega el puesto a Roberto Urdaneta Arbeláez, quien sin embargo no puede ponerle freno a la violencia que crecía desmedidamente y arrojaba cifras alarmantes de víctimas mortales. Para aquel momento, Gustavo Rojas Pinilla era un reputado militar de innegable preparación intelectual y profesional, cercano a varios actores clave de la época, como el clero, las Fuerzas Armadas a las que pertenecía y elementos políticos de ambos partidos, tanto el liberal como el conservador, al mismo tiempo que había tenido un brillante desenvolvimiento en el manejo de los disturbios que habían sido consecuencia del Bogotazo en la ciudad de Cali y el departamento de Valle del Cauca. De esta forma, tras una larga saga de ascensos durante los años de su carrera, Rojas Pinilla es nombrado eventualmente por el presidente Arbeláez como comandante general de las Fuerzas Armadas de Colombia en 1952, teniendo en la palma de su mano todo el aparato castrense militar del país, que era el que junto al aparato político podía detener la exacerbada violencia e inestabilidad política del momento.
En consecuencia, en medio de este escenario, el 13 de junio de 1953, Rojas Pinilla y otros miembros de la oficialidad militar, junto con el aval de sectores clave del poder colombiano, deponen pacíficamente al presidente Arbeláez y terminan eventualmente entregándole el poder al hombre que generaba más consenso entre los conspiradores, el general Rojas Pinilla, quien para este golpe de Estado y en los inicios de su gobierno contó con la aprobación no solo de la gran mayoría de la población, sino también de la clase política, es decir, de importantes miembros del Partido Liberal y el Partido Conservador, así como expresidentes, empresarios y miembros del clero. En este sentido, el gobierno de Rojas Pinilla, enmarcado en lo que ellos mismos llamaron una ideología de corte nacionalista cristiana, estuvo caracterizado por varios hechos. Por un lado, el combate exhaustivo a la guerrilla en búsqueda de la estabilización y la pacificación del país, que condujo eventualmente a un cese significativo de la violencia en la región, aunque por supuesto no pudo eliminarla del todo. Por otra parte, su periodo fue testigo de un palpable desarrollo económico y social que se evidenció, entre otras cosas, en la realización de complejos industriales regados en varios puntos estratégicos de la nación, la pavimentación de carreteras, la estimulación de la agricultura y la ganadería, la multiplicación de bancos de fomentos y un gran plan de obras que incluyó la realización a gran escala de edificios de gobierno, urbanizaciones enteras, electrificación de pueblos y villas, alcantarillado, aeropuertos y otras obras públicas de vital importancia para la nación. Otro aspecto esencial del gobierno de Rojas Pinilla fue la atención a las cuestiones sociales, bajo la bandera de lo que llamaba el gobierno la justicia social, impulsando un gran plan de asistencia social a los más desfavorecidos con recursos públicos, así como la utilización de las últimas tecnologías, como la televisión, para la educación de los más pequeños y de las masas. También se aprueba el voto femenino, se promueven programas de vivienda popular, se formaliza la asistencia social y la promulgación de leyes y decretos que elevaban la condición de los trabajadores y las clases populares. Todo esto le procuró a Rojas Pinilla una importante popularidad y una base política propia, alejada de los partidos tradicionales y que encarnaba su propio movimiento, lo que eventualmente sería el partido llamado como Movimiento de Acción Popular, que junto a la iglesia y el ejército eran los principales sostenes del gobierno de Rojas Pinilla, que no estaba dentro de los círculos tradicionales de la política histórica colombiana. A medida que Rojas Pinilla va ganando y ascendiendo como una figura autónoma, independiente, alejada de los partidos hegemónicos, estos mismos sectores que convalidaron el ascenso de Pinilla a la jefatura de Estado fueron poco a poco retirando su apoyo hasta convertirse en sus más férreos opositores. Principalmente el Partido Conservador y el Partido Liberal dejaron de lado sus diferencias y se unieron en la tarea común de derrocar a Pinilla y de entrar en conversaciones con otros actores clave de la clase política para consumar su derrocamiento. Así, tras largos meses de protestas, paros y huelgas auspiciados por los partidos liberal y conservador, así como la presión internacional coaligada con estos mismos partidos por parte de Estados Unidos, que entre otras cosas suspendió las líneas crediticias a Colombia, y como consecuencia de esto la eventual pérdida de apoyo de importantes elementos de la Fuerza Armada y del mismo clero, hacen que Rojas Pinilla anuncie su renuncia el 10 de mayo de 1957, partiendo al exilio fuera de Colombia. Tras su renuncia, Rojas Pinilla deja el poder en manos de una junta militar bajo la cual el Partido Liberal y el Partido Conservador conforman oficialmente lo que ya existía extraoficialmente, el llamado Frente Nacional, un pacto bipartidista en el cual ambas fuerzas políticas acuerdan alternarse en el poder, excluyendo cualquier otro partido o alternativa que les amenazara la jefatura del poder. Así, el primer gobierno del Frente Nacional, presidido por Alberto Lleras Camargo, cita a finales de 1958 a Rojas Pinilla para la realización de un juicio penal. Rojas Pinilla asiste y se defiende, pero el gobierno, alegando un presunto complot de parte del expresidente, impone un estado de sitio por más de un mes en Colombia y finalmente dicta la inhabilitación política para Pinilla en marzo de 1959. A pesar de esto, Rojas Pinilla funda en 1961 el partido Alianza Nacional Popular, llamado ANAPO,
basado en las mismas ideas nacionalistas, cristianas y populares de su gobierno. Sin embargo, por los momentos el partido no logra despegar, pero se mantiene activo en la política nacional. La política durante el gobierno, el Frente Nacional bipartidista, si bien sostiene una relativa estabilidad económica, no termina siendo capaz de contener la violencia guerrillera que vuelve a desatarse tras los años de estabilidad con Pinilla, generando un gran número de desplazados y víctimas mortales por los conflictos entre facciones políticas armadas. Por esto mismo vuelve a haber un nuevo descontento contra el status quo del Frente Nacional, que produce una situación favorable para el partido de Rojas Pinilla, quien se empezaba a perfilar como un buen candidato presidencial. En 1968, sorpresivamente, la Corte Suprema de Justicia habilita nuevamente a Rojas Pinilla para que ejerciese cargos públicos, y en ese mismo año la Alianza Nacional Popular logra ganar algunos escaños en la Cámara de Representantes de Colombia. Así, llegado el año 1970, Rojas Pinilla seguía ganando popularidad nuevamente con una modesta pero efectiva campaña en la que se enarbolaba la estabilidad y el desarrollo que se había logrado en sus años como gobernante. Y se hizo énfasis en las políticas de justicia social y las políticas populares dirigidas hacia los trabajadores durante su mandato, además de una fuerte crítica a la ineficacia del Frente Nacional de cara a la violencia guerrillera. Estaban convocadas elecciones presidenciales para el 19 de abril de 1970 y Rojas Pinilla se había convertido en un candidato prospecto a vencer. No obstante, Rojas Pinilla vuelve a incomodar a las fuerzas del Frente Nacional, que movilizan toda su maquinaria que englobaba tanto los partidos históricos, el grueso de la prensa y hasta el mismo gobierno nacional, en un apoyo desesperado al candidato contrincante de Rojas Pinilla, que era Misael Pastrana Borrero. El Frente Nacional, vale acotar, se ve en serios aprietos además, puesto que en su propio seno se empiezan a crear disidencias internas dentro de los partidos que formaban parte de este pacto histórico, como lo fue el caso de Evaristo Sordis y Belisario Betancourt, disidentes del Partido Conservador, que mermó gran parte del apoyo a Pastrana por parte del partido. Una de las muestras de este alarmismo dentro del Frente Nacional de que iban a perder su monopolio del poder en Colombia lo da el hecho insólito del momento en el que el presidente Lleras Camargo da un discurso en el que hace hincapié en la necesidad de derrotar a Pinilla en las elecciones presidenciales, lo que fue visto como una violación a la imparcialidad política que le corresponde al cargo de presidente en periodo electoral. Llega así el día de las elecciones, el 19 de abril de 1970. Todos los pronósticos auguraban una reñida pero casi segura victoria de Pinilla en la contienda. Las votaciones se desarrollaron a nivel nacional con una sorprendente paz y civilidad que no parecían propias de un país fuertemente dividido por el bipartidismo y amedrentado por la violencia. Llegadas las horas de la noche, como era costumbre, las emisoras radiales daban los resultados mucho más rápido que la Registraduría Nacional, y todos los boletines radiales daban como ganador a Gustavo Rojas Pinilla con una ventaja de 113.000 votos sobre su adversario Misael Pastrana. Sin embargo, de forma súbita, el ministro del Interior, Carlos Augusto Noriega, le ordena a las emisoras que detengan la radiodifusión de los boletines electorales y les exige que se abstengan de publicar resultados distintos a los que serán publicados por la Registraduría Nacional. Esta decisión es ratificada y ejecutada por el ministro de Comunicaciones, Antonio Díaz García, paralizando la publicación de los boletines y sumiendo a la población en una larga incertidumbre. Apenas se prohíben los boletines radiales, el ministro Noriega anuncia un boletín preliminar en el que Rojas Pinilla superaba a Pastrana, pero por una cifra más reducida que los 113.000 votos iniciales que habían informado las estaciones de radio. Sin embargo, para la mañana del 20 de abril, el día siguiente de las elecciones, el gobierno emite el boletín oficial en el que sorpresivamente y bajo miradas atónitas, incrédulas y algunas disgustadas, mientras otras complacidas, Pastrana vencía a Pinilla por 63.557 votos. La reacción no se hizo esperar. Rojas Pinilla y gran parte de su partido hacen la denuncia ante la prensa nacional y extranjera de un fraude electoral en Colombia. La denuncia de este fraude se hace con base en las irregularidades ocurridas en el conteo de votos de varios departamentos, entre ellos Nariño, Sucre, Cauca y Chocó.
En Nariño, según las emisoras, Pinilla tenía 36.126 votos, pero para la mañana del 20 de abril, el boletín oficial los reducía a 28.938 votos. En Sucre, de manera similar, Pinilla acumulaba casi 12.000 votos en los boletines radiales de la noche de la elección, pero terminó por tener en la mañana siguiente menos de 8.000 en los resultados oficiales. En cuanto al Cauca y el Chocó, los votos de Pastrana aumentaron de sobremanera, pero se justificaban diciendo que eran votos que habían venido de los municipios más remotos. Las denuncias de este fraude, sin embargo, no fueron escuchadas por el gobierno ni los poderes públicos, sino que estos convalidaron los resultados rápidamente. En este sentido, una fracción más radical del partido ANAPO se declara en rebelión armada, al mismo tiempo que gran parte de la población se abalanzaba hacia las calles en forma de protesta, lo que condujo a varios enfrentamientos violentos y reavivó el conflicto entre los diversos grupos políticos y armados del país. Esta situación fue hábilmente aprovechada por el gobierno, que decreta rápidamente un toque de queda y estado de sitio y dicta arresto domiciliario contra Rojas Pinilla, mientras que ordena el presidio para militantes del partido ANAPO que fueron conducidos a bases militares. El estado de sitio dura algo más de un mes y se termina levantando el 15 de mayo. Tiempo suficiente para que el gobierno aplacara los disturbios y manejara las denuncias del fraude, las cuales, a pesar de que no cesaban, se iban ahogando entre la indiferencia del gobierno y mediante la prensa que era enemiga de Rojas Pinilla. Con el paso del tiempo, un Rojas Pinilla que ya tenía más de 70 años va desistiendo de reclamar su justa victoria, o al menos de que se lograra un efectivo reconteo de votos. Pareciera que Rojas Pinilla se resignaba a aceptar el ostracismo y el escarnio al que lo habían sometido el Frente Nacional y la prensa, e iba aceptando con amargura el descarado fraude. En este sentido, poco a poco va desligándose de la política y pasa sus últimos años en su finca en Melgar, en el departamento de Tolima, donde muere a los 74 años de edad el 17 de enero de 1975 por un infarto. En cuanto al partido ANAPO, el brazo pacífico se fue perdiendo en la yecta maquinaria política del Frente Nacional, que lo vetaba de cualquier intento de participación significativa, hasta su disolución definitiva ocasionada por pugnas internas más el veto externo en 1998.